En un mercado de movimiento rápido, todo es posible. Oportunidades de inversión surgen. Estrategias de trading evolucionan. Pero lo que más importa es tener un socio estable a su lado. Tickmill, a tu lado todo el camino. Hola amigos de Vínculo Económico, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo soy Margarita Jasso y ahora pues estaré participando con ustedes en este programa. Los jueves tendremos información también económica de algunas empresas y pues espero sus comentarios, denos también su opinión y por supuesto también estará como siempre nuestra amiga y compañera Iracema Andrés, pero siempre voy a estar con ustedes un poco en la entrada también para contarles cómo pues evolucionaron los mercados, el cierre de los mercados, las emisoras, cómo le fue pues en episodios de volatilidad y un poco. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes. Síganos a través de las redes sociales y no olviden dejar sus comentarios. Gracias por las porras y pues ya nos vemos aquí en Facebook. Y ahora sí, pues les cuento un poquito también antes de entrar directo a cómo le fue a los mercados, pues les platico un poco de mi experiencia. Y yo soy Margarita Jasso, periodista especializada en economía y finanzas. Ya desde el 2008, pues tengo esta especialización tocando algunos temas desde la crisis económica del 2009 que se gestó en Estados Unidos y pues ha sido toda una aventura muy padre poder hablar de estos temas, entenderlos, analizarlos. Y también, pues hace poco fui editora de la sección de negocios en el periódico 24 Horas y es un gusto poder ahora compartir con ustedes un poco de mi experiencia en este espacio Vínculo Económico. Así que muchas gracias por seguirnos todos los jueves a las 7 de la noche. Y pues bueno, ahora sí entrando un poco en materia, les cuento cómo evolucionaron los mercados el día de hoy. Y pues hay que recordar un poco de cómo le fue la jornada de ayer, porque pues ayer se pusieron un poco optimistas los mercados, esto debido a que a la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, anunció que empezará a recortar sus compras mensuales de bonos en noviembre. Esto ya lo esperaba el mercado y también en su anuncio de política monetaria, la Reserva Federal afirmó que la reciente inflación, la elevada reciente inflación que hemos visto en los últimos meses, incluso a nivel mundial, no solo en México, y por supuesto en Estados Unidos no fue la excepción, pues esta sería transitoria, por lo cual no se va a necesitar un rápido incremento de las tasas de interés. Y esto pues causó un optimismo en los mercados en la jornada de ayer, del miércoles, y las bolsas terminaron con altas ganancias. Pero en esta ocasión, 24 horas después, pues la historia fue un poco diferente y los resultados fueron mixtos, cierre mixtos de las bolsas en los diferentes mercados y en este caso la Bolsa Mexicana de Valores, que recordemos que aglutina 35 emisoras, pues tuvo una caída marginal de 0.01%, esto al cerrar en 51.873.46 unidades. Y también lo que fue la Bolsa Institucional de Valores, Viva, en su principal indicador accionario, esa sí tuvo una subida, una ganancia marginal también de 0.03% para finalizar en 1.069.89 unidades. En el caso de Wall Street, en Estados Unidos, el índice Dow Jones cerró con una caída de 0.09% al ubicarse en 36.124.23 unidades y el Nasdaq tuvo una ganancia y una ganancia pues bastante relevante de 1.25% al cerrar en 16.346.24
unidades. Así que en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, les platico que las principales emisoras que tuvieron las peores caídas fueron Volaris, Cemex y Cementos Chihuahua. Estas fueron las empresas que más perdieron. Les cuento que las pérdidas fueron de 3.46% en el caso de Volaris, 2.61% en el caso de Cemex y una caída de 2.06% para el caso de Cementos Chihuahua. Vaya jornada mixta, como se le llama, una jornada en donde, bueno, Volaris fue la que más tuvo pérdidas, y eso que el sector de turismo va bastante bien, con una recuperación, hay mucha expectativa también, se viene ya el tianguis turístico en este mes en Mérida, y pues hay muy buenas expectativas para el sector turismo. Sin embargo, todavía la volatilidad en los mercados pues está presente y todavía no hay que echar las campanas al vuelo en el caso de las empresas. Y pues bueno, ahora le tocó a Volaris y en el caso también de Cemex y Cementos Chihuahua. Y aquí pasa algo interesante también en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, porque esta recuperación que hemos visto este año pues todavía no está tan marcada, todavía no hay tantas ganancias como se imaginan, y pues les voy a platicar de una empresa que, bueno, aunque la recuperación no está tan marcada, hay empresas en el mercado inmobiliario, en el mercado también del desarrollo industrial, que ahorita les voy a platicar, que están repuntando. Y es el caso de la empresa Meor. Les voy a platicar que Meor es un fondo desarrollador de proyectos inmobiliarios. Esto tiene una presencia nacional y fue fundado en 2006. Y entonces lo que se dedica la empresa Meor es a construir desarrollos industriales. Estos los llaman hub parks. Y están ya por diferentes partes del país. Tienen uno en Ciudad Juárez, tienen uno en Chihuahua, tienen en varias partes, y en Apodaca, Monterrey, pues resulta que les cuento que el jueves pasado, hace apenas una semana, pues pusieron su primer piedra, que esto obviamente simboliza ya el desarrollo de un desarrollo industrial más para Meor, ahora en Apodaca, Monterrey. Y la verdad es que estaban muy contentos los directivos de esta empresa, porque en un marco de pandemia, en un marco donde todavía les comentaba que el sector inmobiliario pues no está del todo tan recuperado, y en el caso de la industria, pues ha habido avances, pero ahí van de manera un poco todavía lenta para algunas industrias. Y bueno, lo que es en el caso de logística, en el caso de la infraestructura, que es donde principalmente van a estar enfocados, sobre todo en Apodaca, la empresa Meor, pues va un poco en recuperación, y entonces ellos están muy contentos porque dicen que en pleno tiempo de pandemia pues está súper bien, y es una muy buena noticia para el mercado, para los empresarios, para los industriales, que haya un nuevo desarrollo construido en donde se les llama nave industrial, porque ahí pueden establecerse las empresas, las fábricas, y por supuesto, por cierto, aquí me vienen a visitar también. Están muy interesados por las empresas industriales. Saluda. Gracias por vernos. Y bueno, les sigo contando un poco de la empresa Meor. Toda esta construcción de las naves industriales, por supuesto, se refleja en la creación de empleos, porque este tipo de proyectos va a generar cerca de 1,500 empleos para la construcción de la nave industrial de Apodaca. Estos empleos van a ser pues muy significativos, y se va a terminar de construir esta nave industrial en mayo del 2022, o sea, ya falta muy poco, y también va a tener 18,500 metros cuadrados rentables. Esto significa que los 18,500 metros cuadrados es donde se van a poder establecer estas empresas
que vengan a México o las que ya están establecidas en México que quieran entrarle a construir o más bien establecerse a esta construcción de nave industrial. Y bueno, ahí les cuento un poco que pues pudimos estar presentes allá en Apodaca en la colocación de esta primera piedra y lo que nos comentaban los directivos es súper importante, es que de las empresas más interesadas en venir a México están las de origen, por supuesto, estadounidense, pero también, ojo, los asiáticos, los coreanos, los chinos están muy interesados en venir. Y esto llama la atención porque hemos escuchado muchas veces que dicen, no, pues es que la incertidumbre de las políticas económicas que el presente gobierno está implementando, pues ahuyentan las inversiones, las alejan, hay capital que se quiere salir del país, pero ellos nos garantizaron que lejos de que haya un temor, en el caso de la industria, en el caso de los industriales de origen asiático principalmente, más bien confían en México, se les hace todavía un mercado muy rentable, un mercado con gran oportunidad de crecimiento y de expansión, y entonces la buena noticia es que ya apostaron, incluso ya les están hablando para apartar su lugar en Apodaca y en Tijuana, donde principalmente la empresa pues está metiéndole bastante dinero para construir sus naves industriales. Y bueno, les cuento un poquito, en el caso de Apodaca, lo que se está invirtiendo son 300 millones de pesos. Esto es en la modalidad stand-alone para tener empresas triple A que busquen espacios industriales en este tipo de proyectos. Así que es una muy buena noticia para el mercado en general, para el mercado de los desarrollos inmobiliarios y pues bueno, también para una parte de la recuperación, para que haya este optimismo. Entonces estamos muy contentos. Platíquenos un poco si nos están viendo, déjenos comentarios, saludos y pues por acá les tenemos mucha más información. Vamos también a estar hablando de otras empresas, así como Meor. Y antes de terminar de hablar de Meon, les cuento que así como con Apodaca y tienen otros desarrollos, pues le apostaron nada más y nada menos la cantidad de 4,000 millones de pesos a este tipo de desarrollos industriales. Y entonces este fondo pues de inversión viene con todo, van a estar distribuidos esta inversión en 8 proyectos a lo largo del país y pues bueno, ya más o menos les expliqué cómo van a estar distribuidos y nos da bastante gusto que puedan apostarle a estos estados. Llama la atención también que los estados principalmente son zona fronteriza, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana. Y lo que también nos comentaron en nuestra visita allá a Apodaca es que pues resulta que la frontera está siendo un destino muy, muy, muy atractivo para las empresas y sobre todo para la industria. Así que vamos a estar siguiendo de cerca esta situación en las fronteras por las facilidades fiscales y otros beneficios que el gobierno pues está dando por allá y por supuesto que es la puerta hacia nuestros vecinos en el caso de Estados Unidos o a otros países como pueden llegar hasta Asia. Así que muchas gracias por vernos y pues ahora les platico que vamos a continuar con nuestro siguiente segmento y vamos a tener de entrevistado a Guillermo Guzmán, que él es economista, él es analista de los mercados de derivados, esto es en el grupo financiero Monex, trader en el mercado de divisas, accionarios y activos extrabursátiles. También, ojo, es columnista, escritor, conferencista, maestro en cursos de Forex y CEO, fundador de la Academia Trading Advisor. También vamos a platicar justamente con él de esta decisión de la FED, como empecé mi transmisión el día de hoy, para contarles todo lo que sucedió ayer con la FED y vamos a tener esta plática con él, que parece que ya está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Estás por ahí? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Ustedes qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues gracias, la verdad a ti, bienvenido a este espacio Vínculo Económico, donde por supuesto pues la titular es Iracema Andrés,
Pero fíjate que les estaba contando y es mi primera participación porque vamos a estar platicando también de empresas, de cómo evoluciona el mercado, cómo cierra y algunas noticias económicas que por supuesto, como tú mejor que nadie lo sabe, cualquier cosa que de repente suceda mueve la confianza de los inversionistas, mueve la situación económica y por supuesto los resultados que esto tenga. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. No, pues gracias. Fíjate que estábamos platicando de la decisión de la Fed de ayer, tuvieron una reunión y como mencionaba al inicio, pues esto movió los mercados. Ayer muy favorablemente hubo ganancias y no sé cómo tú viste esta reunión, esta decisión y lo que se dijo, que en realidad fueron muy buenas noticias. Sí, es correcto, digo, concuerdo contigo sobre acerca de que existe una noticia importante y fundamental en los mercados y los inversionistas, pues bueno, están atentos a, a estos hechos, ¿no? Si bien los mercados, como bien lo mencionaste al principio, lo tomaron de una manera positiva, venimos viendo el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, y en general algunos índices también europeos han tenido ganancias todo lo que fue en el mes de octubre y estos primeros días del mes de noviembre. Y justo también hay que recordar por ahí también que estamos en semanas de reportes, entonces también la semana pasada vimos algunos de los reportes de las empresas más importantes, como pues lo fue Microsoft, Apple, Amazon y demás. Pero justo hablando en concreto sobre el tema del tapering, efectivamente, este tema del tapering de comenzar una reducción de la compra de los bonos federales como hipotecarios por parte de este Comité Federal de Mercados Abiertos, que lo va a hacer de manera paulatina. Ahorita está realizando una compra de $80 millones en bonos federales y 40 millones en bonos hipotecarios, respaldados en bonos hipotecarios, pues va a empezar una reducción. Esto lo comentó Powell, que va a ser a principios del a finales de este año y principios del 2022, y justo, pues bueno, los mercados también ya lo venían también como descontando, por eso no creo que haya existido como esta caída tan importante en los mercados, y pues bueno, creemos que todavía puede los mercados lo tomaron de una manera correcta. Y sí, realmente lo que ha mencionado Powell en esas conferencias es que lo que verdaderamente le interesa a Powell y que, bueno, se ha mostrado en sus discursos es la inflación, ¿no? Esta inflación que le preocupa a largo plazo. Entonces, por eso dice, argumenta que realiza el tapering para que la inflación no le no vaya a ser tan preocupante en un largo plazo, comenta Powell. Me voy a ir por partes. ¿Qué significa también para los mercados y esto también un poco para los inversionistas y su impacto a nivel mundial que recorten la emisión de bonos? En términos prácticos, sencillos, ¿esto qué podría significar? ¿Qué riesgos puede tener también esto? Y ahorita nos vamos con la inflación. Por supuesto, sí, pues bueno, de este lado justo de los inversionistas, pues es prácticamente una reducción de dólares en el mercado. Por una parte, se es más atractivo el mercado de capitales, por supuesto que por ahí va a decir, ok, pues existe una reducción menor de la compra de estos bonos. Los inversionistas miran a las bolsas para poder obtener estos rendimientos que ellos esperan. Y pues bueno, ese es de un lado positivo para los inversionistas, de un lado negativo también para estos mismos y también para en general, pues va a ser el tipo de cambio, ¿no? A una reducción de la oferta de dólares, lo que va a provocar es un incremento de esta misma moneda. Entonces, pues recordando que es una moneda que a nivel internacional se tomó como una moneda, pues bueno, especial de giro para todos los países, pues bueno, vamos a presentar presiones en los tipos de cambio. Ya lo hemos visto pues estos días, a pesar de que tuvimos un día festivo aquí en México, pues para el tipo de cambio, vaya que también se espantó bastante, dado que el tipo de cambio llegó casi a los 21 pesos, ¿no? Por cada dólar. Entonces, por un lado, los inversionistas miran de manera positiva en un mediano plazo el mercado de capitales, pero por otro lado, los inversionistas pues están viendo esta presión en los tipos de cambio. O sea, entonces que vamos a ver hacia todavía un corto, mediano plazo un tipo de cambio bastante volátil.
Sí, es correcto. Considero que, bueno, ahorita esta banda que está creando ahorita el dólar peso mexicano, de hecho, si nosotros pudiéramos observar a lo mejor de una manera histórica, semanal, el tipo de cambio, parece literal una U. Nosotros observamos un tipo de cambio que viene de los 20.58, 20.60, se incrementa hasta los 20.80 y durante la semana pasada, bueno, tiene una recuperación el peso llegando a unos niveles de 2020. Justo en esta semana vuelva a tener esta presión tan fuerte y llega alrededor de los 2081, un máximo de cotización de 2091 que llegó, me parece que el día de ayer. Entonces, creo yo que este movimiento que se está generando tanto en los mercados como en las expectativas económicas inflacionarias en Estados Unidos pudiera presentar una presión para el tipo de cambio. No quiero ser, bueno, tenemos un escenario positivo y un escenario negativo, a lo mejor un poquito extremista, dado que podemos llegar a ver un tipo de cambio muy cercano a los 22. Entonces, estas presiones que son tan agresivas, porque realmente durante los mediados del mes de octubre, el tipo de cambio dólar peso mexicano se mantuvo estable. No hubo tantos incrementos, estaba alrededor de los 20.20, después se incrementaba, bueno, bajaba a los 20, entonces no tenía tantos movimientos, pero justo ahorita con el acercamiento que tiene esta reunión, pues bueno, vemos una explosión fuerte del dólar peso mexicano y creo que no nos vamos a escapar de una volatilidad alta para el tipo de cambio en estos meses. Para el cierre del año, es decir, que las personas que van a viajar, sería la recomendación y para los inversionistas también cuál sería la recomendación ante este tipo de cambio de 22 pesos. Sí, por supuesto, sí. Realmente, bueno, la parte del tipo de cambio sí se puede ver presionado. No quisiéramos que tampoco exista esta compra de dólares también de manera de pánico. Por supuesto que también ha salido Banco de México en realizar ofertas, que también ya lo dejó hace mucho tiempo, pero hace, me parece que 15 o menos de 20 días, Banco de México realizó una oferta de dólares también para controlar esta presión, pero tanto para las personas comerciantes, en esta parte de las personas que ocupan los dólares para poder comprar los insumos en su pues, cadena de producción y demás, pues creemos que puede existir esta presión. Si bien ahorita no creo que volvamos a ver un tipo de cambio a los 19.50, que de hecho lo mínimo que ha llegado en estos meses en los 19.80. 19.50 es algo complicado que podamos volver a ver un tipo de cambio y más por este tema, ¿no? Del tapering. La reducción de dólares en el mercado puede afectar también al tipo de cambio, hablando del peso mexicano. Y pues bueno, tal vez prepararnos ahora sí que estos últimos meses que nos queda de este año para no, podríamos observar un soporte muy bien definido y a la vez si llegaría a esos niveles sería fabuloso a los 20, pero debajo de los 20 pesos creo que ha de ser algo complicado. Por supuesto que también el escenario pesimista que esperamos que no podamos, que bueno, de manera, para la economía mexicana es complicado que llegue un tipo de cambio a los 22, pero sí hay que estar preparados para un tipo de cambio a los 22 antes del cierre del año. En el caso precisamente que mencionas de un escenario muy negativo, recuérdanos cuál sería este escenario, cuál sería el riesgo de qué tendría que suceder para que realmente si viéramos este escenario de un tipo de cambio alto de 22 pesos por dólar. Por supuesto, bueno, uno de los impactos que ha tenido México, hablando de tipos de cambio más fuertes que ha tenido, pues bueno, en los últimos, digámoslo así, en este último siglo, en el siglo XXI, hemos visto que fue justo cuando Donald Trump queda como presidente, que justo llega casi a los 21 pesos, es un escenario que jamás había visto para la historia de México, y también para el marzo del 2019, cuando vemos que la OMS declara pandemia COVID-19, pues bueno, vimos un escenario muy, muy complicado, llegó a los, no un tipo de cambio de cierre, sino un tipo de cambio
a precio de cotización que llegó a los 25.80, o sea, realmente llegó casi a los 26 pesos, casi estaba nada de cerrar en ese tipo de cambio. Ahorita creemos, en la parte de los analistas y un servidor de Trend Advisor, vemos que un escenario podría ser un pánico bursátil y el económico hablando en Estados Unidos. Un pánico bursátil es que las bolsas empecemos a observar unas caídas fuertes. Por ahí hay algunos analistas que concordamos de que puede existir una caída del S&P 500, tanto por el optimismo que existe, que no concuerda mucho con la dinámica de la economía de Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos en su economía, pues vemos esta parte de la inflación. Powell menciona que quiere un incremento de la tasa de interés, que quiere hacerlo al primer semestre del 2022. No sabemos cómo vaya a continuar la inflación en Estados Unidos, pero si el escenario se complica en Estados Unidos y Powell decide un incremento de las tasas de interés antes de que termine el primer semestre, pues podemos observar este incremento del tipo de cambio. Hablando de este estos meses que nos quedan, un escenario es que la inflación en Estados Unidos acelere de tal manera que Powell decida ser más agresivo en el tapering y también incrementar la tasa de interés. De otra manera, pues bueno, creemos que un escenario podría llegar a los 22, por supuesto, y pues bueno, si era por temas inflacionados de Estados Unidos o bien por un pánico bursátil que pudiera existir en las bolsas, principalmente de Estados Unidos. Que justamente ya entramos a esta segunda parte de la inflación, que hasta ahorita, en lo que se dijo en el anuncio de política monetaria, pues es que esta elevada inflación, la ve transitoria, y por eso consideraba que no iba a ser necesario el movimiento nuevamente abrupto en las tasas de interés en Estados Unidos. Pero bien mencionas que si esto no ocurre y volvemos a ver un escenario de una inflación elevada, una inflación a la alza, pues evidentemente tendrían que reaccionar con un movimiento en las tasas de interés. Así es, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, pues bueno, hemos visto tanto las solicitudes de desempleo, la parte de la actividad económica en Estados Unidos, los reportes de las empresas. Algunas obviamente están reportando de una manera pues lateral, otras negativas, positivas. En general, las empresas están reportando de una manera positiva. Esto podría indicar que la actividad económica de Estados Unidos se recupera de una manera mayor a lo esperado. Entonces, lo que podría generar una presión de la actividad económica que se está presionando, bueno, está creciendo tan rápido de lo esperado que Powell estaba mencionando, pues que debe de reaccionar, ¿no? Entonces, creemos que sí, existe por ahí el monstruo de la inflación en Estados Unidos que podría presionar bastante los mercados, hablando tanto de capitales como de tipos de cambio. ¿Y bajo qué otra circunstancia podría presionar este movimiento de alzas? Ya hablamos de la inflación, pero ¿hay por ahí algún otro factor que estén viendo que pudiera obligar a un movimiento de tasas a la Reserva Federal de Estados Unidos? Pues bueno, hablando de tasas de interés, pues bueno, creemos que serían las principales. Lo que es la inflación, hemos visto que también las solicitudes por desempleos cada vez han disminuido. También la parte de retirar esta cantidad excesiva que existe de dólares en el mercado, pues esta parte positivista que existe en los mercados, también hablando de los bursátiles, si bien creemos que los inversionistas, hablando de los sentimientos que ellos tienen hasta el momento, son muy positivos, lo vemos reflejado en el S&P 500, en el DAX alemán, en la parte de los asiáticos, que justo por ahí hubo un pequeño tema con lo de Evergrande, pero aún así existen mercados positivos. Justo el DAX alemán dio rendimientos todo el mes de octubre. Ahorita, hablando de los primeros días del mes de noviembre, sigue en un mercado lateral, pero vemos a un crecimiento. Lo que podríamos nosotros considerar que tal vez pudiera mover también las tasas de interés, podría también verse un poco reflejado en la actividad bursátil. Si bien vemos que los bonos los bonos del Tesoro a 10 años están incrementando poco a poco la rentabilidad, este movimiento del tapering pudiera también hacer una presión del mercado de deuda a las tasas de interés. Pero pues consideramos esto: la inflación, la parte de una aceleración muy fuerte de la actividad económica de Estados Unidos, que por una parte nosotros o las personas que nos están observando pensarían que una aceleración
de la actividad económica positiva, para ellos dicen, bueno, es algo bueno, pero realmente la velocidad en la cual está creciendo o se está recuperando Estados Unidos no es la adecuada, dado que podría tener estas presiones inflacionarias de empleo, de una sobreproducción, etcétera. Déjame, por favor, permíteme preguntarte el Ujú. escenario para México, porque curiosamente cuando hay un movimiento o una decisión en la Reserva Federal, el Banco de México pues lo sigue. No es en todos los casos, pero suele pasar y si en este caso no se detuvo de manera momentánea el movimiento de tasas de interés en Estados Unidos, ¿consideras que el Banco de México vaya a continuar con esto en su próxima decisión de política monetaria? ¿O cuál es tu visión y pronóstico para México? Claro que sí. Creemos, bueno, por ahí está la frase de que si a Estados Unidos le da un catarro, a México le da un resfriado bastante fuerte, ¿no? Por parte de Banco de México, yo considero que antes del término del año podríamos observar todavía un incremento de las tasas de interés. Ahorita recordando que lo tenemos en 4.75. Tenemos una expectativa de un escenario de tasas de interés en México que se puede ubicar a los 5.50 puntos, tal vez, pero aún Banco de México sí lo vemos con incremento de tasas de interés. Una, obviamente, por la parte de nuestro país vecino, que es Estados Unidos, que si está generando esta presión sobre el tapering o un posible incremento de tasas de interés, México podría hacer lo mismo. Nuevamente creemos que en Banco de México puede volver a incrementar las tasas de interés. Lo que sí es preocupante también para México es la inflación. Tal vez se puede adelantar a Estados Unidos, dado que tenemos una inflación de 6.12. Si nosotros tenemos una tasa objetivo del 3% más o menos, entonces ya ubicarlo a 6 realmente es algo preocupante para lo que es, sí, para lo que es México. Entonces creo yo que va a volver a incrementar las tasas de interés Banco de México. La inflación es algo preocupante también para la actividad mexicana y pues bueno, también se han escuchado en algunos medios, la verdad tampoco no quisiera ser tan pesimista, pero obviamente sonar optimismo en los mercados no creo que sea lo correcto, es lo de una cuarta ola. Realmente, y pues bueno, a los que nos están viendo, bajar las medidas, sí sabemos que ya existe una cifra alta de vacunación de la población, pero creo que relajar demasiado las medidas sanitarias en México pudiera provocar una cuarta ola, lo que nuevamente podría empeorar las cosas tanto de inflación como temas sanitarios. Entonces, sí se aproximan fechas importantes para México, pero que también creo que serían importantes todavía no bajar la guardia, dado que estamos ahí pues esperando que no sea así, a la espera de una cuarta ola, ¿no? Y hablando y ya en concreto, para Banco de México, sí creo que existan una o dos alzas máximas todavía en sus tasas de interés. Para llegar a un nivel de Alrededor de 5.50, 5.70. que realmente son tasas altas, ¿no? No sé si tengas el dato de hace cuánto no veíamos en México unas tasas de interés más o menos de ese nivel. Sí, Bueno, justo me gustó, bueno, y la atención que te puse acerca del análisis que hiciste, esas tasas las vemos en el 2008-2009. De hecho, estas tasas de interés que tenemos son las mismas que hemos tenido en las de la crisis del 2008-2009. Entonces, son altas. La inflación también corresponde, no bueno, la inflación real más que nada, la estamos observando en muy parecidos a lo que fue la crisis de 2008-2009. Entonces, tenemos ahí indicadores económicos, la actividad económica global también la tenemos ahí en niveles bajos. Hemos visto los reportes que no son tan relevantes, pero vemos que toda la actividad económica en México no se recupera, que fue la compra de los autos, ¿no? Los autos nuevos lleva 3 meses consecutivos a la baja, entonces, pues bueno, aún no vemos datos económicos o indicadores económicos fuertes en México que nos pudieran proyectar a lo mejor próximas tasas de interés después del año, ¿no? O término del año, sino yo creo que para mitigar estos choques, puede Banco de México reaccionar y subir las tasas de interés. Que en el caso, digo, hay que mencionarlo, evidentemente no es una muy buena noticia que haya alza en las tasas de interés. Sin embargo, hay también, como en todos los mercados, los que ganan, los que pierden, y en el caso de inversiones a largo plazo, pues les puede convenir esta situación, ¿no?
Sí, es correcto, totalmente. De hecho, pues ahí está lo que es el mercado de deuda. Entonces, pues por supuesto que por una parte Banco de México menciona en mejor de tener, bueno, activar la economía ahora perdón, de tener esta oferta de dinero que existe por incrementar las tasas de interés, pero también por otra parte, Banco de México dice eso, a largo plazo hay una tasa de retorno de interés más atractiva en el mercado, por supuesto que también hace más atractiva a lo mejor que cuando observemos un rendimiento que a lo mejor pudiéramos tener mayor riesgo en el mercado bursátil, hablando de capitales opciones, pues nos vayamos del otro lado que es el mercado de deuda, que a lo mejor con menos riesgos podemos obtener una tasa de retorno de interés más interesante que en el otro mercado. Entonces, sí, por supuesto, en ambos lados se puede obtener un rendimiento. Bueno, hablando de que unos ganan, otros pierden, incremento de la tasa de interés, por supuesto que en el mercado de deuda a largo plazo se está haciendo muy atractivo aquellos bonos, aquellos reportes que se están emitiendo pues bueno, tanto Banco de México como entre los propios bancos que están haciendo este tipo de transacciones de los llamados reportes. Perfecto, entonces déjame hacer un súper mega resumen para lo que nos espera en México. Sigue siendo todavía un escenario de elevada inflación, por lo menos en el corto plazo. Debido a esto, pues un escenario de alzas todavía entre 1 o 2 movimientos a la alza en las tasas de interés por parte del Banco de México y obviamente pues esto podría tener un beneficio en el caso del mercado de deuda por tener todavía unas tasas de interés donde puedan refinanciar. En el caso de Estados Unidos, pues ahorita el escenario es que sí, en contraparte, la inflación disminuya, lo que cumpla la expectativa de la Reserva Federal de mantener sin movimiento sus tasas de interés y esto pueda beneficiar también a los mercados. Entonces es un poco el resumen, ¿cierto? ¿Lo hice bien? Sí, por supuesto, es correcto, totalmente de acuerdo. Oye, Guillermo, y no, por favor, no te puedo dejar ir sin que me cuentes ya. Ayer este escenario de la Fed pues causó revuelo. Hoy la historia fue diferente. Entonces, para cerrar la participación, ¿qué me puedes contar de los movimientos que vimos mixtos el día de hoy en el mercado? Y en el caso, hablamos al inicio de este programa que Volaris fue de las empresas que más tuvieron pérdidas, la que más tuvo pérdidas. Entonces, ¿qué me puedes comentar un poco de lo que se vivió en los mercados el día de hoy? Sí, por supuesto. Sí, también en la parte de los mercados, ayer fue positivo, justo que consideramos que ya había, pues bueno, contrarrestado este tema del tapering y a lo mejor un posible incremento de las tasas de interés en el próximo año. Pero efectivamente, estos reportes que estamos viendo, hay empresas que están saliendo positivas, otras no. La parte de los ingresos que ha tenido, pues bueno, Volaris, si realmente toda la parte del área de aeroportuario, tanto de empresas de aeropuertos o aerolíneas, hemos visto que tuvo un decremento importante de sus ingresos por el tema de la pandemia. Ahorita con su reactivación, igual considero que en las próximas vacaciones decembrinas se puedan volver a recuperar. Pero, pues bueno, en los temas de algunas empresas, Qualcomm que ha reportado ha salido positivo, Microsoft salió positivo, pero por ahí desterró también a Apple como una de las empresas de mayor valorización en el mercado por este tema de una escasez de chips, ¿no? Pero, pues bueno, aún estamos en semana de reportes, muy atentos todavía, pues bueno, a las empresas que aún las hace falta. Amazon, lamentablemente ahí también reportó con algunas pérdidas por este tema de su margen operativo de mano de obra. Entonces, pues todavía las empresas que aún están reportando son todavía algo delicadas o están delicadas por el tema de lo que es la pandemia, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita consideramos que todavía las que faltan pueden salir positivos y pues bueno, es nuestro argumento. Y es interesante porque en los reportes del trimestre anterior, pues parecían puras buenas noticias, ganancias en las emisoras, y ahorita hemos visto un poco de todo y llama la atención en esta parte tecnológica donde todos pensaríamos que siguen a la alza, ya estamos viendo algunos factores que les empiezan a costar un poco de trabajo mantener ese optimismo.
Sí, sí, hemos visto, digo, también la noticia que salió sobre Netflix, sobre el incremento de sus tarifas en su plataforma de streaming, y pues bueno, también totalmente negativo para esta plataforma. Lo que sucede con la escasez de chips, que por ahí también le pega bastante a Apple, a unas automotrices que también en México han decidido, algunas empresas han decidido incrementar o bien mantener su producción, pero otras empresas han querido ya la reducción de su producción. Por otra parte, tenemos algunas leyes en Estados Unidos hablando sobre un monopolio sobre estas empresas, las llamadas FAANG, ¿no? Alphabet, que en este caso es Google, pues ha salido positivo, esto nuevamente por un tema de su nube, que ha salido positivo, también su nueva tecnología que ha creado, pero hablando de las tecnológicas, considero que existe demasiado optimismo, sin embargo, hay que checar detalladamente a empresas que pudieran tener algunos conflictos posteriormente. También lo hemos visto con su ETF, el llamado ETF XLK, que también ahí ha tenido pues incrementos bastante importantes, pero desde que empezó a reportar las empresas tiene una caída. Para México, a mí me gusta mucho ver Genius 21, que también es una empresa que también podríamos representar la tecnología, que por ahí también vemos Nvidia, que es una de las principales empresas de dotación de estos microchips, que también ha tenido problemas, que aquí también me gustaría, digo rápidamente el paréntesis, el problema de los microchips también, aparte de que son de las empresas que dotan estos pues, chips a las empresas que lo necesitan, estas empresas productoras de los microchips tienen los problemas de los proveedores, entonces ahí todo el tema de proveer a estas empresas generadoras de microchips también tienen problemas. Entonces, lo que hemos visto también de las materias primas y demás, creemos que pudieran ahí ver algunos choques. El gas, el petróleo, que la reunión de hoy de la OPEP, entonces hay Así es. mucho movimiento en los mercados. O sea que esta volatilidad y estos movimientos los vamos a ver todavía con muchas noticias en las próximas semanas, como dices, en algunos sectores estratégicos como en energético y pues también hay en otros sectores que puedan mover los resultados y por supuesto la inflación y de ahí la historia de la que hemos platicado en los últimos minutos. Sí, claro, yo creo que, digo, con toda, digo, objetividad como un inversionista, pues es tener diversificado nuestro portafolio. A lo mejor algún inversionista, a lo mejor novato, que apenas está incursionando en estos mercados, que observara los incrementos de las bolsas y decir, bueno, yo doy todo mi dinero a un índice del S&P 500, en donde el cual no hemos, sí está creciendo, por supuesto, yo creo que estaría yo mal diciendo que invertir en el S&P 500 está mal, no, al contrario, está dando los rendimientos, pero este crecimiento no creo que sea tan sólido. Entonces yo creo que una recomendación es tener la diversificación adecuada, porque justo lo mencioné, ¿no? A lo mejor en el mercado de capitales cuando pinta algo mal, a lo mejor irme con un ETF que a lo mejor esté replicando algún otro sector, justo lo mencionaste, ¿no? El tema de la construcción de esta empresa, a lo mejor cómo está el tema de la construcción en México, las fibras, hay que irnos para allá, algún fondo de inversión con mayor participación en renta variable. Por supuesto, tener cuidado con las criptomonedas, que por ahí ahorita ya existe un boom total de que ya ha superado y demás. Entonces, creo que esta volatilidad va a continuar, no creo que pare en estos meses el término del año, entonces una adecuada diversificación como inversionistas, tanto en tipos de cambio como en materias primas, como en capitales, dentro de las mismas acciones, diversificar nuestro sector, ¿no? Por supuesto, ok, cómo está la construcción, cómo está la agricultura, cómo está la aviación, entonces creo que analizar este tema de una diversificación podría ser adecuado para no tener sorpresas en el rendimiento de nuestro portafolio. Pues ahí están las recomendaciones. Guillermo, te agradezco muchísimo por estar aquí en este espacio. Por supuesto, eres bienvenido para que puedas regresar y podamos platicar de muchos otros temas que están moviendo el mercado. Y pues te agradezco mucho tu participación como especialista, principalmente también analista de mercados de derivados en Grupo Financiero Monex. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues bueno, quedo a la orden por cualquier duda que tengan en algún futuro. Claro que sí, seguramente te estaremos consultando y pues una vez más, gracias. Muchas gracias, bonita noche.
Buenas noches, Guillermo. Y amigos de Vínculo Económico, pues gracias por estar con nosotros. Ha sido muy grata platicar con Guillermo, sobre todo porque nos planteó no solo el escenario de la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos que tuvieron ayer su reunión de política monetaria, donde tomaron decisiones que movieron el mercado, pero para bien, y hoy los resultados fueron mixtos. Ya también nos platicó un poco qué es lo que sucedió, los riesgos para México y alertas porque la inflación todavía va a seguir a la alza, y pues es un gusto poder estar con ustedes. Y pues bueno, ya casi se acaba nuestra transmisión de hoy, pero pues no sé si está por aquí ya Iracema. Ah. Bueno, les platico que vamos a estar platicando todos los jueves de la situación de las empresas, por supuesto el formato de entrevistas y el balance de los mercados. Vamos también a hablar de algunos temas interesantes bursátiles, por ahí les tengo preparados, que son las acciones fraccionadas, que es súper interesante conocerlo, y qué empresas están tratando de llevarlo o qué empresas está tratando de llevar este tema para que podamos invertir en las marcas y empresas que más nos interesan. Entonces, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Este y otros temas también de finanzas en cuestión, siempre también apegado a lo que es el tema bursátil, y algunas recomendaciones para que también puedan estar en casa muchísimo más informados y siempre pues con el gusto de estar con ustedes. Y ahora sí ya tenemos aquí a Iracema para que nos Hola, platique. Hola, Iracema, ¿cómo estás? Margarita, qué gusto escucharte, verte en este espacio. Sobre todo, quiero no perder la oportunidad de darte la bienvenida a Vínculo Económico, un espacio en el que pues hablamos de temas de economía, finanzas, y ahora con tu participación, pues le daremos un giro más amplio, pero con mayor información, hablando también de negocios. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, pues, por la invitación en sí, y por esta oportunidad también de diversificar un poco, porque como tú bien sabes, el mercado se mueve también, pero gracias a los participantes, que son las empresas, que son el tema corporativo, y por supuesto de las finanzas, del sector financiero. Todo mueve a la economía, todo mueve a los mercados, y siempre a todos es de interés general lo que sucede con cada uno de los sectores. Es correcto. Hay una importante interacción entre familias, empresas y gobierno. Y como bien lo dijiste, todas las empresas mueven al mercado. Y qué mejor tú que te has dedicado a este sector para complementar toda la información que llevamos cada semana a toda nuestra audiencia. Yo simplemente, después de haber escuchado el programa, agregaría que efectivamente los problemas de inflación seguirán siendo pues una alerta para cualquier gobierno, y en particular en México, pues día a día encontramos más estudios que reflejan o refieren ese problema de la inflación, que las familias desgraciadamente han tenido que reducir ya su consumo familiar, incluso hasta piden prestado en las tiendas. Y bueno, todo esto tiene que ver con la política monetaria, aun cuando las familias pensemos que esos temas son alejados para nosotros. Y referente al mercado accionario, que es nuestro tema principal en Café Bursátil, pues este tema de inflación siempre tendrá repercusiones. Muchos inversionistas tendrán que evaluar las carteras de inversión para obtener pues mejores rendimientos. Y al respecto, pues también hay empresas que se dedican a facilitar estos temas de inversión, Margarita. Correcto, es lo que dices es súper importante, porque también tenemos que conocer estas herramientas de inversión, que es muy importante también para el mercado y obviamente para las familias, sociedad y gobierno. Pues Margarita, pues no me queda más que agradecer todo este tiempo que estuviste hoy acompañando a la audiencia en el programa, apoyándome a mí desde el inicio, y quiero extender nuevamente la invitación a toda la audiencia
que les comenten a todos sus amigos, familiares, que además de hablar del mercado accionario, pues ahora tenemos a una especialista del mercado corporativo. Y Margarita, pues muchísimas gracias porque te integras a este equipo. No, muchas gracias a ti y en efecto hacerle extensiva la invitación a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que vamos a tener muchísima más información corporativa y por supuesto bursátil como ha sido en Café Bursátil. Así que gracias por la invitación, Iracema, y por supuesto ya sabes que el apoyo siempre y mi admiración siempre para ti. Muchas gracias. Solamente quiero agregarle al público que Margarita además tiene otro programa los viernes, también digital, y también pueden buscarla ahí en redes sociales. Margarita Jasso, ¿cómo te nombras en tu programa? El programa se llama Aquí Casual con Magu Jasso, donde te comento que precisamente buscamos ayudar a la difusión, a la promoción de emprendedores, que es otro sector que también necesita muchísimo de nuestro apoyo, de emprendedores, de empresas y todo aquel que tenga un proyecto y necesite difusión, pues ahí los apoyamos en Aquí Casual con Magu Jasso, en un formato más casual. Ahí vamos a tomar una bebida y por supuesto será un placer y un gusto para mí compartir contigo mañana una bebida en nuestro programa del viernes, o sea, mañana. Bien, así es correcto. Mañana estaré como invitada de Margarita en este programa para emprendedores. Y bien, pues ya son las 7:55 de la noche. No me resta más que agradecer a Margarita que nos haya acompañado esta tarde y por supuesto a ustedes, cada uno de ustedes que está escuchándonos esta tarde, que se quiere informar de lo que sucede en el mercado accionario y escuchar el comentario de expertos, pues agradecerle que nos haya acompañado una tarde más. Yo soy Iracema Andrés y espero verlo la próxima semana en este espacio Café Bursátil para que usted tome mejores decisiones de inversión. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes y nos vemos el próximo jueves aquí en Café Bursátil. Hasta luego.